¿Cómo trazar o distribuir bien la palabra de Dios? Seguramente, si a usted le interesa la palabra de Dios y ha investigado un poco, se habrá preguntado, si todos se basan en la Biblia, ¿por qué hay tantas denominaciones religiosas con creencias distintas? Y es común, si usted pregunta a algunos de ellos, ¿cómo puede ser salvo, perdonado o justificado para ser hallado justo, inocente ante Dios para entrar en la vida eterna? Posiblemente recibirá como respuesta, en general, algo parecido a lo siguiente. El cristiano fundamentalista le dirá, somos salvos por gracia a través de la fe en la sangre del Señor Jesús, derramada por nosotros en la cruz, como dice Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. También en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El católico dirá, no, la salvación no se obtiene solo por fe, tienes que hacer obras para ser justificado, ya que la fe sin obras es muerta y por lo tanto no hay salvación, como dice la palabra en Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Además, debe de ser bautizado, pero por la Santa Madre Iglesia Católica. Ningún otro bautismo salva. Un miembro de la autollamada Iglesia de Cristo dirá, por supuesto que no, están ignorando la Escritura. Para ser salvo primero debes tener fe, luego creer, arrepentirte y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, como dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego continuará diciéndole este religioso, hasta que te bautices serás hijo de Dios, y por eso ya no debes pecar. Debes ser santo hasta el fin para poder ser salvo. Si pecas, pierdes la salvación. En la tribulación a la que entrará la iglesia, no debes marcarte ni adorar a la imagen de la bestia. No podrás comprar ni vender, pero persevera hasta el fin, hasta que el anticristo te mate. Así demostrarás que amabas a Dios y que no eres un cobarde, porque Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Algún pentecostal objetará diciendo, no, eso no es correcto. El bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijo Jesucristo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguirá el pentecostal diciendo, además, para demostrar que realmente has creído, debes hacer las señales de fuego del Espíritu Santo que se mencionan en Marcos 16:17 al 18, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un adventista del séptimo día declarará, pues podrán hacer todo lo anterior, pero si no guardan el sábado, serán destruidos y no tendrán más conciencia. El infierno solo es una alegoría. En verdad no existe castigo eterno.
Éxodo 31:14 dice: Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. También debes leer las profecías de Elena G. White. Un testigo de Jehová dirá: eso es parcialmente cierto. El guardar el sábado pertenece al antiguo pacto, por lo cual no es obligación guardarlo. Sin embargo, lo que sí es correcto es que, aunque Jesucristo habló más del infierno y del castigo eterno que del cielo, esas eran solo parábolas. Jehová es bueno y no castigará a los pecadores. Solo serán destruidos en la tumba y dejarán de existir. Creemos que la verdad de Dios se conoció hasta que surgió nuestro profeta y masón, Charles Taze Russell, aproximadamente en 1870. Nosotros los testigos de Jehová debemos ser santos y predicar el reino de Dios casa por casa para ganarnos el reino de Dios. Nosotros no queremos ir al cielo, ya que ahí solo subirán 144,000 personas, que son solamente los más santos de los testigos de Jehová. ¿Para qué ir al cielo si el reino de los cielos ya va a descender? Jesús gobierna en el cielo a partir de 1914, tal como lo aseguró nuestro profeta, aunque a nadie le consta. Debemos interpretar las sagradas escrituras conforme nuestro cuerpo gobernante nos lo indique a través de nuestros libros de apoyo. Todas las Biblias dicen lo mismo, solo cambian las expresiones y se utilizan sinónimos. Jesucristo es un Dios, y ellos lo escriben en su Biblia con D minúscula, lo que significa que no le conceden el título de Dios. También dicen: y Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Por eso no lo adoramos, sino solo a Jehová. Un mormón añadirá: está bien leer la Biblia, pero debes leer el libro del Mormón, el cual es un libro sagrado, igual a la Biblia. Es otro testamento de Jesucristo. Trata de cuando Jesús apareció en América después de resucitar. Nuestro profeta Joseph Smith es a quien Dios escogió en 1823 para revelar el plan de salvación y restaurar la iglesia de Jesucristo. Nadie fuera de nuestra iglesia, la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, será salvo, ya que se tiene que aceptar a Joseph Smith como profeta de Dios para ser salvo, ya que él recibió la revelación de Dios. El judío mesiánico dirá: todo eso es mentira. Todos los de las otras denominaciones son pecadores, blasfemos y fornicarios, y recibirán la ira de Yahweh, que es Jehová. Los únicos salvos serán los judíos mesiánicos de la casa de Israel, los que guardan todos los mandamientos de Yahweh. El antiguo pacto solo fue renovado, pero no anulado. Todos los varones deben circuncidarse, guardar el Shabbat y mantenerse kadoshim, es decir, apartados, santos. Rab Shaul, Pablo, ha sido mal interpretado. Cuando él dijo que no estábamos bajo la ley sino bajo la gracia, él se refería a que no debemos obedecer cargas e imposiciones de los rabinos si esos mandamientos no están en la Torá, que es de Génesis a Deuteronomio. Jesús es un nombre blasfemo para referirse a Yeshua, quien por cierto nunca anuló la ley, sino que vino a cumplirla. Él dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Levítico 26:14 al 26:18 dice:
Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Cabe mencionar que algunos judíos mesiánicos no creen que Pablo es un apóstol de Dios. No creen ni estudian sus 13 cartas. Incluso algunos lo consideran un anticristo por enseñar salvación por gracia y no salvación por obediencia a la ley. Bien, con tantas opciones, ¿cuál debe elegir quien honestamente cree que la Biblia es la palabra de Dios y desea la vida eterna, pero se encuentra con esta diversidad de opiniones, dogmas, rituales y requisitos que, aunque algunas son sustentadas en la Biblia, solo conducen a confusión? Ahora bien, generalmente se admite la existencia de 613 mandamientos en la Torá, entre los cuales se incluye guardar el Shabbat y las fiestas de acuerdo al calendario judío. Otros lo guardan de acuerdo al calendario hebreo, que hay distinción, son diferentes en algunas cuestiones. La justicia conocida como ojo por ojo también se encuentra en la Torá. La justicia de ojo por ojo, diente por diente, la lapidación de los adúlteros, las hijas de los sacerdotes que forniquen deben ser quemadas, y a los hombres realizarles la circuncisión, entre otros mandamientos. Tan solo de estas 8 denominaciones, en relación al tema de la salvación existen varias diferencias. Expresemos algunas ideas, dudas y o reflexiones. Por ejemplo, 1. ¿Seré salvo por gracia a través de la fe solamente? Como dice en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es decir, por tener fe en la obra terminada por el Señor Jesucristo en la cruz. ¿O necesito hacer obras? Como dice Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Obviamente hacer obras es bueno, pero solo hablamos de saber si son necesarias, indispensables para ser salvos, de forma que sin ellas no habría salvación. 2. ¿Qué significa arrepentirse de acuerdo a la Biblia? 3. Debo de creer, pero ¿qué es lo que tengo que creer específicamente? 4. ¿Tendré que bautizarme en agua? 5. En su caso, ¿el bautismo en agua puede ser de niños? ¿Será en una pileta, río, alberca, por inmersión total o parcial? ¿Será en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O es el mismo nombre? ¿Valdrá en cualquier iglesia? ¿Tiene que bautizarme un pastor o puede ser cualquier persona? ¿Cómo sé si recibí el Espíritu Santo? ¿Debo salir del agua hablando en lenguas? ¿Ya tendré poder para sanar a las personas y beber cosa mortífera sin morir? Etcétera. 6. Si me toca entrar a la tribulación de 7 años, tengo que perseverar hasta el final para ser salvo. No debo marcarme ni adorar la imagen de la bestia, pero los únicos que en ese tiempo podrán comprar y vender son los que tengan la marca de la bestia. Me pregunto, ¿de dónde comeremos mi familia y yo? ¿Será que tengo que almacenar comida para casi 7 años?
o al menos para 3 años y medio que dura la gran tribulación. Y es que dicen que Dios tiene que probar la fidelidad en ese tiempo y purificar la iglesia. Quizá los únicos que llegarán al final serán los millonarios que construyan fortalezas, los llamados búnkers, y tengan dinero para almacenar comida. 7. ¿Tengo que hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones? 8. ¿Debo hacer las señales de los que creen? ¿Echar fuera demonios? ¿Hablar en nuevas lenguas? ¿Agarrar serpientes? ¿Beber veneno y sanar enfermos? 9. Además de la Biblia, ¿debo estudiar más libros como el Libro de Mormón, de los Testigos, Perspicacia para comprender las Escrituras, qué enseña realmente la Biblia, Despertar y Atalaya, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual se establecen aproximadamente 2.865 instrucciones, las encíclicas o cartas papales, las profecías de Elena G. White y ordenanzas de Joseph Smith, etc. 10. ¿Tengo que obedecer lo que diga el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová o los ancianos mormones? 11. ¿Seré lo suficientemente santo para ser de los 144,000 testigos de Jehová que irán al cielo? La verdad no creo ser tan santo. Mejor esperaré a que Jesucristo descienda del cielo en su reino. Pero primero debo soportar la tribulación de 7 años. 12. Reconozco que aún cometo pecados. Aunque no quiera y odie el pecado, a veces peco. ¿Cómo le harán algunos que dicen que ya no pecan? Ellos dicen que si no dejo de pecar, cuando Jesucristo descienda con el reino de los cielos, moriré y quedaré en la tumba inconsciente, sin saber nada. Otros dicen que seré echado en el infierno y en el lago de fuego. Siendo así, quizá ya deba resignarme. Otros dicen que Dios no castiga, pero ¿por qué entonces el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué si el libro de Mormón es tan importante como la Biblia, Dios tardó tanto, más de 1800 años después del Señor Jesús, en, entre comillas, revelar la verdad? ¿Y por qué no hay datos históricos o arqueológicos de cuando Jesús vino a América? ¿Por qué para ser salvo tengo que aceptar a Joseph Smith como profeta de Dios? 14. Yo no tengo raíces israelitas, ni siquiera desciendo de Sem, que es de quien desciende Abraham e Israel, sino que quizá desciendo de Cam o de Jafet. ¿Estoy obligado a guardar toda la ley todos los días a pesar de que Dios le dio la ley al pueblo de Israel de manera específica? Cabe mencionar que sabemos que había prosélitos, que eran los gentiles convertidos al judaísmo que obedecían la ley. 15. Si hay que obedecer toda la ley, debo conseguir un judío, un rabino que lleve a cabo el ritual de circuncisión. Debo guardar el 7º día, es decir, el Shabbat. No debo trabajar a partir del viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, pero ¿será del calendario hebreo o del gregoriano que se utiliza aquí en México? No debo bañarme, ni trabajar, ni prender fuego, pero sí puedo usar el microondas. También, según la ley, debo apedrear hasta la muerte a quien no lo guarde y a los adúlteros. Si me entero que la hija de algún sacerdote fornicó, la quemaré viva en obediencia a la ley. Pero, ¿tendrá que ser levita el sacerdote? Estas son solo algunas pocas dudas y reflexiones que surgen de considerar las diferencias entre las creencias de las denominaciones religiosas mencionadas. Tal vez usted esté de acuerdo o pueda agregar algunas más. Como vemos, ante tal pluralidad de ideas y prácticas, es fácil entender por qué algunas personas llaman fanáticos locos a los religiosos o a quienes pretenden con desacierto obediencia a toda la Biblia, ya que al considerar estas u otras reflexiones deducidas de las enseñanzas religiosas, caen en desánimo, apatía, desconfianza, confusión
incertidumbre. Otros, ante tal caos, optan mejor por obedecer su conciencia en vez de estudiar la Biblia, y en casos más extremos, lamentablemente vence el ateísmo. ¿Qué es entonces lo que sucede al estudiar el libro de Dios? ¿Qué no inspiró él mismo su palabra? ¿Qué no dice también la Biblia que Dios no es Dios de confusión? ¿Por qué entonces las diferencias? ¿Es Dios el responsable de la confusión? No, por el contrario, siendo toda la Biblia la palabra inspirada de Dios, sigue su misma naturaleza, en consecuencia es perfecta, verdadera e infalible. Lo anterior, con independencia de errores hasta cierto punto normales, al traducir la Biblia a los diferentes idiomas por la dificultad de expresiones y o palabras relacionadas con la cultura propia de los judíos o griegos. En segundo lugar, consideremos la influencia de las creencias y cultura del traductor al realizar la traducción, pues definitivamente en muchos casos se ha afectado deliberadamente por incredulidad o por intereses de iniquidad la fidelidad a la palabra de Dios. Este es el caso de las nuevas traducciones que no están basadas en el llamado texto recibido, sino en el llamado texto crítico que inspira el llamado Nuevo Testamento en griego Nestlé Aland, cuya edición 27 fue supervisada por el Vaticano a través del cardenal jesuita Carlo Maria Martini. Algunas de las Biblias que se encuentran en este último caso son la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y la traducción en lenguaje actual. No obstante, para bendición nuestra, sí hay versiones bíblicas confiables en español, aquellas cuyos errores de traducción no afectan la doctrina ni los principios fundamentales de la palabra de Dios. Este es el caso de las Biblias basadas en el llamado texto recibido, como por ejemplo la conocida Biblia del Oso, que es la traducción de Casiodoro de Reina en 1569, así como las versiones Reina Valera de ediciones 1602, de 1865, 1909 y 1960, y en inglés existe la King James autorizada de 1611. Permítame sugerirle que cuando estudie la Biblia pídale al Señor Jesucristo que le ayude a entender su voluntad. No hay nada mejor que el Espíritu Santo le instruya. Además, lea las versiones bíblicas basadas en el texto recibido, las antes mencionadas. En caso de duda de alguna palabra, es de utilidad también consultar el significado de una palabra en hebreo o griego. No necesita aprender estos idiomas para saber el significado de las palabras. En la actualidad hay excelentes recursos en Internet para consultar diccionarios que de manera práctica y sencilla le explican los diversos significados, sinónimos o acepciones de una palabra, lo que facilita y enriquece su aprendizaje. Algún software bíblico para instalar en su computadora son los programas siguientes: el eSword y The Word. En estos programas incluyen muchas versiones bíblicas y diccionarios para estudio. ¿Cuál es el origen o causa de todo este problema de diferencias en el entendimiento de la palabra de Dios? El problema es que no se distribuye o traza correctamente la palabra de verdad, lo cual es una orden expresa en la Biblia y obviamente es una orden de Dios. Ello no es algo insignificante, sino de la mayor trascendencia, a tal grado que, por no comprender lo que Dios dice, una persona puede no ser salva aun cuando crea que la Biblia es palabra de Dios. Las reflexiones citadas fueron unos pocos ejemplos, pero se pueden mencionar muchos más casos que parecen errores de la Biblia, los cuales los líderes, ministros o pastores armonizan realizando, entre comillas, malabarismos mentales sobre los pasajes bíblicos para que los oyentes entiendan lo que ellos creen
o lo que su doctrina les ha enseñado de acuerdo a su denominación. Y es que cuando seguimos una denominación, aprendemos a que determinada doctrina o versículo bíblico debe ser interpretado de acuerdo a cómo esa denominación lo entiende, lo cual no siempre es correcto, siendo el caso que algunas creencias de X denominación en muchas ocasiones llegan a estar por encima de lo que realmente enseña la Biblia. Es común que también a veces usted comparte una enseñanza bíblica y la persona que le escuchó le dice, mi pastor no enseña eso. Bien, en el fondo esa expresión realmente significa, no creo lo que dices, aun cuando usted diga verdad bíblica. Eso es consecuencia de la programación en las denominaciones religiosas. Cada denominación se fundamenta en 1, 2 o 3 versículos y cuando se enteran de algún versículo, pasaje o interpretación correcta de alguna palabra o doctrina que contradice directamente su enseñanza, se ignora ese pasaje o se realiza el malabarismo mental de manera arbitraria para ajustarlo a la ideología de la congregación implantada por el líder o fundador de la denominación o a lo que sus libros de ayuda en su doctrina le indican, sometiendo la voluntad de Dios a lo que le dicten sus intereses. Sucede también que su falta de humildad les impide reconocer su error, arrastrando en su equivocación a sus seguidores y discípulos, quienes comúnmente están confundidos, creyendo en todo y nada a la vez, y dependiendo de sus pastores o líderes para aprender más que de la lectura propia de la Biblia. ¿Por qué pues tal confusión si la palabra de Dios trazada y aplicada correctamente no es difícil de entender ni conduce a confusión? No estamos diciendo en ninguna manera que comprendemos todos los misterios de Dios, pero sí podemos entender cuando menos cómo ser salvos. Veamos un ejemplo que muestra un aparente error. En Gálatas 6:1, Pablo, refiriéndose a alguien que cometió un pecado, exhorta a los hermanos que lo restauren con mansedumbre, porque ellos también pueden ser tentados y caer. Es decir, aquí vemos que sí hay esperanza de restauración para un hermano que pecó. Sin embargo, Hebreos 10:26 al 27 dice que si alguien, después de conocer la verdad, peca deliberadamente, tiene una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Esto es condenación. Tenemos que admitir que son destinos diferentes. Ambos pecaron, pero mientras uno puede ser restaurado, al otro le espera condenación. Definitivamente no se pueden armonizar esos dos pasajes y si usted lee o estudia el contexto, se hace más firme la contradicción. La solución a estos problemas no es difícil. Obedezcamos a Dios. ¿Cómo? Obedezca a Dios antes que a los hombres y haga caso de lo que Dios dice por encima de lo que su líder, pastor o sacerdote le imponga o le haya enseñado para programarlo. Dios diseñó la Biblia, tiene un plan y Él enseña cómo estudiarla. Hay que dividir o distribuir la palabra de verdad, hay que trazar correctamente la palabra de verdad. ¿Cuándo dijo Dios esto y a qué se refiere? La gran mayoría de los cristianos utilizamos la Biblia Reina Valera, revisión de 1960. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta traducción emplea la expresión usa, y con ella no se comprende el alcance de la orden de Dios. En otras palabras, podemos entender claramente que Pablo le está diciendo a Timoteo que no use mal la Biblia para que no sea avergonzado. Pero lo que Pablo dijo es una instrucción mucho más profunda e importante de lo que parece. Por desconocimiento, principalmente en el idioma castellano, no se le otorga a este pasaje la importancia necesaria para entender correctamente la Biblia.
Es oportuno decir que no menospreciamos la Biblia Reina Valera de 1960. Al contrario, esta versión es la que estudiamos sobre todo y agradecemos a Dios por ella. Pero con respecto a la expresión USA, es necesario considerar lo que otras versiones Reina Valera dicen. Esto es fundamental para el correcto entendimiento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 contiene una instrucción importantísima para discernir correctamente la palabra de Dios. Veamos cómo se traduce esa instrucción en otras versiones. Entonces aquí está el pasaje 2 de Timoteo 2:15, la versión de Casiodoro de Reina, conocida como el Oso de 1569, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. La Reina Valera de 1602 purificada dice que traza bien. La de 1865 dice que distribuye bien. La revisión de 1909 dice que traza bien. La de 1960, como vimos, dice que usa bien. Y la de 1977 dice que traza rectamente. Aquí tenemos una imagen del programa eSword, en donde está la Biblia Reina Valera 1960 con los números Strongs, y aquí vemos que la palabra USA viene del griego 3718, que según el diccionario Strongs, esta palabra viene de un compuesto de otras dos y significa hacer un corte derecho, es decir, figurativamente, dividir, exponer correctamente el mensaje divino. Luego el diccionario Vine dice que esta palabra significa cortar recto. La palabra en griego es la palabra ortotomeo y significa cortar recto como en el trazado de carreteras. Se emplea metafóricamente en 2 Timoteo 2:15, que traza bien la palabra de verdad. En la de 1960, que usa bien. El énfasis recae en ortos. La palabra de Dios tiene que ser empleada de manera estricta, siguiendo las líneas de su enseñanza. Ahora bien, una vez que sabemos que Dios inspiró a Pablo para que éste escribiera que la palabra de verdad, la Biblia, debe trazarse o distribuirse bien, podemos deducir lógicamente que Dios también le reveló a Pablo cómo dividir la palabra correctamente. ¿Se ha preguntado por qué el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que no fueran con los gentiles, sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. En Mateo 16 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego, en Mateo 15:24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:26 le dijo a la mujer cananea, es decir, una mujer gentil: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué el Señor no quería en primera instancia tratar con gentiles? Cabe mencionar que después les ordena también ir a todas las naciones a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Pero, ¿qué Evangelio predicaron inicialmente? Es oportuno entonces preguntar: ¿qué es el Evangelio? No se sorprenda por la pregunta, ya que la mayoría de nuestros hermanos no saben responder precisa y categóricamente. A esa pregunta generalmente responden: significa las buenas nuevas. Es verdad, pero ¿cuáles buenas nuevas? Otros responden: son los libros de Mateo a Juan. Pero esas son respuestas imprecisas y básicamente le dicen que son los 4 libros, Mateo a Juan, o que el Evangelio se encuentra en esos libros. Si bien es cierto, de Mateo a Juan encontramos
un evangelio, cierto es también que se trata de un evangelio distinto al evangelio de salvación para nosotros, es decir, de buenas nuevas distintas a las que ahora conocemos para salvación. ¿No lo cree? Analicemos y simplemente crea lo que la Biblia dice. Primero, el evangelio único para nuestra salvación se encuentra simplificado o resumido en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo escribió: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y enseguida aquí Pablo nos dice el evangelio que él nos enseña, el cual ha predicado: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, como dijimos, se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es el evangelio para la salvación de nosotros. Esto es lo que debemos creer. Dicho de otra forma, las buenas nuevas son que somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la confianza, la creencia que tenemos en el sacrificio del Señor Jesús por nuestros pecados, en confiar en que el derramamiento de su sangre y muerte en la cruz, es decir, la entrega de su vida, nos limpia de todo pecado para ser reconciliados con Dios, es decir, justificados, ser encontrados inocentes ante Dios. Aunado a ello, debemos creer que fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es todo. Él hizo todo lo necesario. No falta nada. Nosotros no podemos hacer nada. No debemos agregar nada. No hay más requisitos. Solo creer de verdad en lo que acabamos de mencionar. Después de ser salvo, claro que haremos buenas obras, pero no serán para nuestra salvación. Las haremos por obediencia y gratitud al Señor Jesucristo para que reciba Él la honra, la gloria y el honor. Entonces, si este es el Evangelio, lo mismo debieron predicar Pedro y los otros apóstoles cuando el Señor los eligió y los envió a predicar, ¿verdad? Pues no es así. Veamos. Si usted ha leído los libros de Mateo a Juan, sabe que la narración se presenta desde 4 puntos de vista, pero se complementan para entender misterios de Dios. También habrá advertido que primero el Señor Jesús eligió a sus 12 apóstoles y, obviamente, después los envió a predicar. Esto puede verlo en Mateo 10:1 a 10:13, en Marcos 3:13 a 3:18, en Lucas 6:12 a 6:16 y Lucas 9:1 a 9:6. Ahora leamos y analicemos un poco. Mateo 10:7 dice: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 9:6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bien, entonces los discípulos predicaban y anunciaban el evangelio, pero ¿predicaban el evangelio que vimos en 1 Corintios 15 del 1 al 4? Es decir, ¿predicaban ellos la muerte del Señor Jesús en la cruz por nuestros pecados, su sepultura y resurrección al tercer día? Claramente observamos que no. Ni siquiera sabían que el Señor bendito iba a morir. ¿Cómo? Continuemos. Mientras que en Mateo 11:5 dice que era anunciado el evangelio a los pobres, no es sino hasta Mateo 16:21, es decir, 5 capítulos después, en que el Señor Jesús comenzó apenas a declararle a sus discípulos que moriría. Mateo 16:21 dice:
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ante tal revelación, Pedro le dijo al Señor que no muriera. Es cuando el Señor le respondió: quítate de delante de mí, Satanás. El problema es que Pedro no entendía, y por supuesto que no predicaba la muerte expiatoria del Señor. Lo mismo sucede en Marcos 9:9 a 9:10. No entendían cuando el Señor Jesús les hablaba de su resurrección. Más aún, en Marcos 9:31 a 9:32, cuando el Señor Jesús les habló de su muerte y resurrección al tercer día, dice el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En Lucas igualmente. Mientras que en Lucas 9:6 ya anunciaban el Evangelio, posteriormente en Lucas 18:31 al 34, es decir, 9 capítulos después, cuando el Señor Jesús les habló de su muerte y resurrección, en Lucas 18:34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Finalmente, hasta Lucas 24:45 al 47, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es, hasta después que había resucitado el Señor. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es evidente que, antes de la muerte del Señor Jesús, sus discípulos anduvieron predicando en Israel el Evangelio del reino de los cielos, que tiene que ver con un reino prometido en el antiguo pacto a la nación de Israel, no al resto de las naciones, por lo cual se trata de un evangelio diferente al que Pablo nos enseña en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Esto es un ejemplo de lo necesario que resulta dividir, distribuir o trazar correctamente la palabra de verdad para conocer el evangelio que en este tiempo debemos creer para ser salvos. ¿En qué ayuda dividir, distribuir o trazar correctamente la palabra de verdad? Bien, si usted divide, traza o distribuye bien la palabra de verdad, aprenderá claramente cuál es el mensaje de salvación enviado por Dios para nosotros. Sabrá con certeza si es salvo. Encontrará que la palabra de Dios es perfecta, que existe armonía en el diseño bíblico sin forzar los pasajes. Sentirá paz y será confortado por una esperanza gloriosa. Identificará claramente las sectas que enseñan doctrina errónea y, sobre todo, podrá compartir de manera sencilla con sus familiares y amigos el mensaje de amor más grande, el Evangelio de la gracia de Dios. En resumen, comprenderá en verdad la palabra de Dios sin errores. ¿Cómo es esto posible? Por principio creemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, los 66 libros de la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También creemos que Dios no cambia. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sin embargo, aunque toda la Biblia es para estudiarla y aprender de ella, toda ella tiene principios importantes y buenos para nosotros. Pero no toda la Biblia tiene aplicación para nosotros. ¿A qué nos referimos? Bien o mal todos trazamos o dividimos la palabra de Dios. Por ejemplo, dividimos entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué ya no sacrificamos animales? Bueno, podemos dar la explicación, pero
Al final estamos haciendo una distinción entre lo vigente y aplicable para nosotros, y lo que no corresponde o aplica para nosotros. Asimismo, aunque los judíos mesiánicos argumentan la obligatoriedad de obediencia absoluta a la Torá, es decir, al Pentateuco, ya no sacrifican animales para expiación y holocausto. Esto es dividir o trazar la palabra, pero la palabra de verdad debe dividirse o distribuirse como Dios enseña, no como se nos ocurra o como nos adoctrinaron. Ese es el problema. No dividimos correctamente. ¿Cómo podemos empezar? Primer punto, aceptemos nuestro origen gentil. ¿Por qué? Porque las promesas realizadas por Dios a los judíos no son de los gentiles. No nos apropiemos de algo que no nos pertenece. Existe una creencia llamada teología de reemplazo, que consiste en que Dios cambió su plan con Israel y ahora la iglesia es Israel. Ese es un error doctrinal grave. La Biblia no enseña eso. Dios eligió a Israel como un pueblo especial y hay promesas que faltan por cumplir para Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Como muestra, vea lo siguiente. Éxodo 19, 5 al 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le prometió a Abraham una tierra por posesión perpetua para que Israel viva tranquilo, confiado y reinando a otros pueblos. Al respecto, Pablo dice en Romanos 11, 25 al 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hay muchos pasajes que demuestran que Israel es un pueblo especial para Dios y se pueden ver las promesas de Dios para dicha nación. Ejemplos: Deuteronomio 4:20, 4:33 y 4:34, Deuteronomio 7:6 y 7:14, 14:2, 15:6, también en Isaías 2:2 y 32:18 y en el capítulo 60, etc. Dios prometió un reino a Israel, un Mesías Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, para gobernar sobre todos los pueblos. Por eso se predicó en tiempos del Señor Jesús el Evangelio del reino de los cielos. Decían: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Israel lo hubiera aceptado, hubiera sido coronado y hubiera comenzado a reinar sobre todas las naciones. Pero como usted sabe, los suyos, es decir, los judíos, lo rechazaron. Por eso es que él decía: vengo a la casa de Israel, no con los gentiles. Por eso mandó a sus discípulos a predicar solo a Israel, no a los gentiles. Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, le reveló a Pablo un misterio: que los gentiles, junto con los judíos, formarían la iglesia que es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús instruyó a Pedro y a los otros 11 apóstoles para predicar a los judíos, llamados la circuncisión, y a Pablo lo mandó a predicar a los no judíos, a la incircuncisión, es decir, a los gentiles, a usted y a mí. ¿Qué versículos tenemos para apoyar esto? Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. También en Gálatas dice Pablo, en Gálatas 2:7 al 9, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues
el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, es decir, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es importante recordar el orden que aparece aquí. Santiago, Pedro y Juan se acaban de comprometer en la presencia de Pablo para ir ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Y es importante recordar este orden porque precisamente después del libro de Hebreos aparecen las epístolas de Santiago, de Pedro y de Juan. Luego, en 1 Timoteo 2:7, Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. También en 2 Timoteo 1:10 al 11 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, acabamos de ver 4 versículos en los cuales Pablo dice que él es el apóstol y maestro y predicador de los gentiles. Bien, entonces, si soy gentil, ¿qué sigue? Si Pablo es a quien Dios encargó la predicación del Evangelio a los gentiles, los no judíos, es lógico y correcto que atendamos a las cartas de Pablo para saber cómo podemos ser salvos. Las cartas de Pablo son 13, del libro de Romanos a Filemón. Después de la lapidación de Esteban, esto aparece en Hechos 7, Dios suspendió la instauración del reino en Israel, abriéndose la posibilidad de que los gentiles seamos hijos de Dios, a través del Evangelio de la Gracia. No estamos diciendo en ninguna manera que no se lea toda la Biblia. Por el contrario, hay que escudriñar los 66 libros, pero la forma de salvación para los gentiles y en la actualidad para todos, la única forma es predicada por Pablo, tal como Dios ordenó. Obviamente Dios sabía que matarían al Mesías, prometido a Israel, y que él enviaría a Pablo a los gentiles para ofrecerles la salvación y provocar a celos a los judíos. En su amor incomparable, Dios hizo todo esto por misericordia a toda su creación, tal como lo dice Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos, a judíos y gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos. Segundo punto. Una vez que usted admite que no es judío, si lo fuera, seguramente hubiera sido instruido en el judaísmo. Debemos escuchar lo que Dios dijo. Pablo es el apóstol enviado a los gentiles para enseñarnos la palabra de Dios y cómo podemos ser salvos. En ningún momento estamos diciendo que tenemos que adorar a Pablo o que Pablo sea más importante que el Señor Jesucristo. Claro que no, pero obedecer lo que Pablo enseña para salvación es obedecer a Dios. En Hechos 26, 16 al 18 dice el Señor Jesús a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Qué diferente es esto.
El Señor Jesucristo les había dicho a Pedro y a los otros apóstoles que fueran nada más con Israel. Sin embargo, aquí a Pablo lo está mandando con los gentiles. Y continúa diciendo, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. No dice que el perdón de pecados será por guardar la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Entonces, para nuestra salvación debemos creer lo que Dios enseña a través de las cartas de Pablo, y Pablo enseña la salvación por gracia. Esto significa que la salvación es un regalo, es un don, es un favor inmerecido a través de la fe, no por obras, no por la obediencia a toda la ley o a los mandamientos de la ley. Tampoco estamos diciendo que no debemos procurar santidad. Al contrario, debemos procurar no pecar y ser santos. Estamos llamados a imitar, a procurar alcanzar la estatura, la obediencia, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero por las obras de la ley nadie será salvo. Actualmente, en el periodo de gracia para la humanidad, que tiene aproximadamente 2000 años, la gente es salva por el Evangelio de gracia predicado por Pablo. No hay otra forma. Cuando concluya este periodo de gracia, la gente será salva no solo por fe, sino también por obras, por tener ambas cosas. Ahora sí, como enseña Santiago 2:24. La nación de Israel sería justificada por guardar los mandamientos de Dios, como dice Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Pero nadie pudo, por eso cuando el Mesías prometido vino, los que iban creyendo en la cercanía del reino de los cielos, tenían que arrepentirse de sus pecados y purificarse en agua. Solo así podrán entrar en el reino prometido. Y se bautizaban como establecía la ley para los sacerdotes, porque Israel va a ser una nación, un reino de sacerdotes. Ellos serán un reino de sacerdotes y nación santa. Los primeros discípulos del Señor Jesús, además de arrepentirse y bautizarse, creyeron que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, quien reinará en Israel y cumplirá las promesas hechas por Dios a esta nación. Pero ellos no sabían lo que Dios reveló a Pablo, el Evangelio de la gracia. Ellos creían que el reino ya iba a ser instaurado. Por eso su sorpresa cuando el Mesías murió, aunque estaba profetizado. Contrario a ello, nosotros somos justificados por fe, no por obras de la ley. Tercer punto. Después de aceptar que el enviado de Dios para enseñarnos cómo ser salvos, es el apóstol Pablo a través de sus 13 cartas, es necesario saber lo que Pablo nos dice respecto a nuestra condición pasada, presente y futura. Esto contribuye a confirmar cuál es la doctrina aplicable para nosotros, es decir, Él nos enseña a distribuir correctamente la palabra de verdad. Así pues, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo distingue los 3 tiempos o eras con respecto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y aquí están los 3 tiempos. Primero, respecto a nuestro pasado, en Efesios 2:11 y 12 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Luego menciona nuestra condición actual, el presente, en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego, en Efesios 2:7 habla de
de lo porvenir, del futuro, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, esta es una ilustración de lo que hemos estado comentando en este trabajo. Y aquí se menciona primeramente arriba, dice: traza bien la palabra de verdad, que es la instrucción que encontramos en 2 Timoteo 2:15. Tenemos los tres tiempos. En aquel tiempo, el tiempo pasado, que está en Efesios 2:11 y 12. Tenemos el tiempo presente, pero ahora en Efesios 2:13, nuestra condición en el cuerpo de Cristo. Y los siglos venideros en Efesios 2:7, el futuro. Si empezamos acá abajo, en el tiempo de Adán, y si el tiempo siguiente, antes de Abraham, pues todos eran gentiles. Después el Señor llama a Abraham y le da las promesas que podemos ver en estos versículos. Luego viene Moisés, nace la nación de Israel. Todo este tiempo es el tiempo de la ley. Luego viene David, luego viene Juan el Bautista, el Señor Jesucristo instituye a sus 12 apóstoles. El Señor Jesucristo muere, resucita, predica y luego se va al cielo. Todo este tiempo es de profecía, como podemos verlo en Daniel 2:44. Luego el reino, ese reino se acercó cuando el Señor Jesucristo vino, y aquí están algunos versículos que hablan de esto. Es cuando se predicó el evangelio del reino. Este versículo es muy importante, Romanos 15:8, que nos dice que el Señor Jesús vino a ser ministro de la circuncisión. Es decir, Él vino a servir a los judíos. Luego, aquí viene el evangelio de la circuncisión, predicado por Pedro y los otros llamados la manada pequeña, Santiago, Juan. Aquí está Esteban. En Hechos 7 es cuando apedrean a Esteban y lo matan. Aquí viene la caída de Israel. Aquí, entonces, después de Hechos 7, en Hechos 9 es cuando el Señor Jesús convierte a Pablo. Y se inicia con Pablo la dispensación de la gracia, así como él la llama. Y también llama el cuerpo de Cristo en este tiempo, lo cual era un misterio que los profetas acá en la antigüedad ninguno conoció. Fue revelado por el Señor Jesús el misterio a Pablo. Y para entender mejor todo lo que Pablo enseña, cabe destacar estos pasajes en Efesios 3 del 1 al 9. Pablo nos explica el misterio del cuerpo de Cristo y la revelación de ese misterio de Dios a Pablo, lo cual antes no habían conocido. Este tiempo se termina con el arrebatamiento de la iglesia, que está en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Luego inicia los 7 años de tribulación, en donde va a estar aquí el anticristo, donde estos 7 años va a ser de castigo de Dios. Al final la ira se va incrementando, como vemos en Apocalipsis, los castigos. En este tiempo se va a predicar el evangelio del reino, tal como se predicó cuando el Señor Jesús estuvo aquí desde Juan el Bautista. Pero como el Señor Jesucristo regresa después de estos 7 años de tribulación a instaurar el reino milenial, como dice Apocalipsis, de 1000 años, 3 veces lo dice Apocalipsis, que va a durar 1000 años. Después vendrá el juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20:11, y después el tiempo futuro en Efesios 1:10. Pero pues esta es una línea de tiempo que podemos ver claramente en la Biblia. Hay otras líneas de tiempo, pero son otros panoramas. Sin embargo, pues esta está claramente establecida
por Dios y podemos observarla claramente en estos versículos. Entonces, esta línea de tiempo inicia con de Génesis prácticamente hasta Hechos 7, pues es escritura para los judíos. Después inician los libros para el cuerpo de Cristo, para los gentiles, con Pablo, los libros de Pablo son de Romanos a Filemón, y después, cuando se va el cuerpo de Cristo, regresa el Señor, como dijo Pablo, a tratar con los judíos. Por eso el libro que sigue después de los de Pablo se llama Hebreos, y luego viene Santiago, Pedro y Juan, como dijimos, como se habían comprometido en Gálatas 2:7 al 9, de ir ellos a los judíos. Por lo tanto cambia, ya no será solo la salvación no será solo por gracia, sino que tienen que hacer obras. A los judíos siempre Dios les exige obras, obediencia a la ley para ser salvos. No solo será por fe, sino también por obras. Por eso es que Santiago enseña fe y obras, contrariamente a lo que dijo Pablo, solo fe, sin obras. Entonces, cuando nosotros dividimos la palabra de Dios, de acuerdo a cómo Él nos enseña y atendemos a las instrucciones, a la doctrina de Pablo para la iglesia, se desvanecen muchas dudas y muchas contradicciones que nosotros encontramos, como en mi caso, aproximadamente 20 años de pertenecer a una denominación hasta que, pues por gracia, por misericordia del Señor Jesucristo, pues nos permite entender la verdad para salir de muchas dudas y equivocaciones. Entonces, no podemos mezclar nosotros las enseñanzas de Pablo, las instrucciones para salvación, con, por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo enseñó, porque es diferente. Él vino, como vemos aquí en Romanos 15:8, Él vino con los judíos. Entonces Él les da instrucciones a los judíos que si queremos armonizarlas o conciliarlas con lo que enseña Pablo, pues nos va a chocar y vamos a encontrar contradicciones, y de ahí se generan las dudas y muchos problemas. Entonces, bueno, esta es solamente una ilustración de lo que hablamos. No leemos todos los versículos porque son muchos para no hacer más largo este trabajo, pero si a alguien le interesa, que le envíe por correo esta ilustración y algunas otras que tengo también a este respecto, dividiendo la palabra de verdad, se las puedo enviar con mucho gusto. Si me envían un correo, al final dejaré mi correo electrónico y también en la descripción. Ahora presentaré una ilustración del señor Clarence Larkin, que ya falleció, pero que tiene que ver con la forma en que los profetas judíos miraban, una línea de tiempo en la cual ellos no miraban lo que vimos aquí, este cuerpo de Cristo, no lo miraban. Ellos miraban después de esto, de Hechos, de la muerte de Esteban, miraban directamente la llegada del anticristo. Este es un misterio, que se formó el cuerpo de Cristo con los gentiles por gracia de Dios, por misericordia. Entonces, vemos aquí la mirada de los profetas de la antigüedad. Miraban el nacimiento del Señor Jesús en Miqueas 5:2, por ejemplo. Miraban la muerte del Mesías en Isaías 53. Miraban el descenso del Espíritu Santo, como dice Joel, y de aquí miraban directamente al anticristo. Luego miraban el sol de justicia que menciona Malaquías, el reino milenial, la nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra, pero esto no lo miraban. Aquí dice el valle de la iglesia. Esto es lo que era el misterio que ellos no miraban y que le fue revelado a Pablo, el misterio del cuerpo de Cristo. Continuamos. Estas son algunas consecuencias de no trazar o dividir la palabra de verdad conforme Dios le reveló al apóstol de los gentiles, a Pablo. Primero, si no trazamos o dividimos la palabra de verdad conforme le reveló a Pablo, estamos desobedeciendo a Dios, y esa desobediencia nos conducirá a confusión. 2.
Si usted no divide o traza la palabra, creerá que toda la Biblia le es aplicable, es decir, querrá obedecer toda la Santa Escritura. 3. Pero, al no poder obedecerla toda, ni siquiera las órdenes o instrucciones que el Señor Jesús dio a sus discípulos, que podemos ver en los libros de Mateo a Juan, dirá que estamos en el nuevo pacto, no en la ley. Por eso no obedece todas las instrucciones del Señor Jesucristo. Sin embargo, desechará aquello que no le agrada o no le convence para justificar su desobediencia, aunque esté en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vender sus bienes y dar el dinero a los pobres, lo que producirá incertidumbre, duda de que la Biblia sea perfecta. Quizá piense que Dios a veces exageró o que Él no entiende su situación. Espiritualizará la ordenanza o el mandamiento, o argumentará que es una alegoría con tal de no cumplir la instrucción que le dio el Señor Jesús. 4. Tendrá las dudas que al inicio de esta exposición mencionamos, como el bautismo, con todo lo que conlleva, el hecho de hablar en lenguas, la lectura de otros libros de ayuda, inclusive también lo que tiene que ver con el diezmo, etc. 5. Escuchará a cristianos católicos o testigos de Jehová y tendrá duda de quién dice lo correcto, porque todos invocan pasajes bíblicos en defensa de sus argumentos y caerá en confusión. 6. Mezclará ordenanzas del tiempo de la ley con el tiempo de la dispensación de la gracia de Dios, lo cual generará duda de su salvación, porque querrá armonizar ordenanzas del Señor Jesús a los judíos con lo enseñado por Pablo a los gentiles, y esto muchas veces es imposible. Por ejemplo, Marcos 16:16 dice: el que creyere y sea bautizado será salvo. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios 1:17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, si Pablo fue enviado a los gentiles y no predica bautismo, ¿cómo seremos salvos los gentiles? De acuerdo a Marcos 16:16. Entonces, no podemos mezclar nosotros, es lo más importante para trazar la palabra, no podemos mezclar las enseñanzas de Pablo en el tiempo de la dispensación de la gracia y de la formación del cuerpo de Cristo, del misterio, del llamado al misterio, con la ley, con las enseñanzas de los profetas, con los mandamientos que le fueron dados a la nación de Israel a través de Moisés, incluso con las mismas enseñanzas, o mejor dicho, con las órdenes y mandamientos del Señor Jesús. 7. Pensará que su fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:24, si usted no divide o traza bien la palabra. Santiago escribió para judíos, como dice Gálatas 2:9, y considerará la salvación como una meta. Si no traza o divide la palabra, considerará la salvación como una meta, no como algo ya obtenido para usted por el Señor Jesús. En otras palabras, ignorará que la vida eterna es un regalo que se obtiene por fe. Y si usted cree que tiene que hacer las obras de la ley para ser salvo, también creerá, aunque no lo admita, que la sangre del Señor Jesús no es suficiente para su salvación y todavía no puede considerarse salvo, sino que le falta mucha santidad, es decir, a final de cuentas cree que la salvación depende de su esfuerzo y santidad, no de la fe en lo que el Señor cumplió en la cruz por nosotros. De ahí la creencia que su salvación puede perderse si, digamos, comete un pecado. Seamos honestos, no podemos engañar a Dios. Todos los días pecamos. ¿Y por qué no mutilamos nuestras manos, ojos, pies o cabeza en donde están los pensamientos y malos deseos, como ordenó el Señor en Mateo 18, del 8 al 9? 8. En Marcos 9:23 leemos: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Luego en Juan 14:13 dice:
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 dice, si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré. Sin embargo, muchos hemos sido decepcionados cuando hemos pedido con fe, creyendo de verdad, pero nuestro milagro no ocurrió o nuestra necesidad no fue cubierta, aun cuando obviamente hayan sido cosas buenas, como salud o alguna necesidad económica urgente. Al preguntarle al pastor, al sacerdote o al líder religioso, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me oye? Es muy fácil responder como lo hacen los pastores, sacerdotes o líderes, te falta fe, pide con más fe, o estás haciendo algo, tienes pecados ocultos. También responden, tu petición no es conforme a la voluntad de Dios. En todos estos casos, la gente se aleja de Dios con duda, pensando que Dios está enojado o no quiere ayudarle. En algunos casos hay resentimiento hacia Dios. Ante el desconocimiento de distribuir bien la palabra de verdad conforme Dios lo enseña, recurren a la mentira, los líderes, haciendo quedar mal a Dios con el pobre creyente que se retira desconsolado. Claro que debemos de tener fe, pero esos versículos son para la nación de Israel y también son una declaración de lo que sucederá en el milenio. Incluso desde el periodo de tribulación habrá grandes milagros, de lo cual será testigo la nación de Israel. Y los que se queden, los que no se hayan ido en el arrebatamiento. Cristo vino a servir a la circuncisión, a judíos, como se puede ver en Romanos 15:8. No vino con los gentiles. Vino a mostrar la verdad de Dios y a confirmar las promesas hechas a los padres, como dice dicho versículo, no a los gentiles. Los primeros discípulos, que eran los judíos conversos, sí realizaron y también recibieron milagros. Pero no se entristezca, los cristianos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no tenemos un futuro menos dichoso que Israel. No, quizá sea mejor el nuestro, pero ese es un tema extenso no idóneo para desarrollarlo ahora. Nomás vamos a decir que nosotros tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús, quien nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3 y 2:6. 9. No trazar bien la palabra de Dios le hace pensar conforme se establece en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Revelación, Apocalipsis capítulos 6 al 18, todos estos libros para doctrina de los judíos, que la iglesia pasará por la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, conocida como la tribulación de aproximadamente 7 años. Desde que el Señor Jesucristo quita el primer sello en Apocalipsis 6 y sale el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, Dios está mandando castigos. No crea que es hasta el gran día de la ira que Dios enviará castigo. Es verdad que los cristianos pasamos tribulaciones, pero la tribulación descrita en los pasajes mencionados no es para nosotros. La iglesia sale antes de la tribulación, en el arrebatamiento. Crea lo que Pablo le dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos puestos para la ira, ya fuimos reconciliados por el Señor Jesucristo. Vea lo que su apóstol y mi apóstol dice. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo podría ser entonces que, si ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, como vimos,
en Efesios 1:3 y 2:6, reconciliados con Dios por la muerte del Señor Jesús, y digamos que entramos a la tribulación y por hambre, que es una necesidad fisiológica básica, por hambre de uno de mis pequeños hijos, yo recibo la marca de la bestia a cambio de un plato de comida. Y a pesar de haber creído con fe en el Evangelio para nosotros, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, Dios me diga o que me dijera que lo rechacé y me mande al infierno, no lo creo. La prueba, la tribulación, es para los incrédulos, no para el cuerpo de Cristo, no para los cristianos que formamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no necesita ser sacrificado de nuevo. El Señor Jesús ya pagó. Dios nunca mata al justo con el pecador. Recuerde que usted, si ha creído en el Evangelio, ya está justificado. La justicia y obediencia del Señor Jesús le fue atribuida a usted. En esto radica su fe y el amor de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no traza la palabra de verdad correctamente, niega que la sangre, la vida del Señor Jesús entregada por usted, es suficiente para su salvación. Y por lo tanto, es usted quien tiene que ganarse la salvación, que dependerá de su resistencia física, de la acumulación de comida y del dinero que haya invertido en el búnker o fortaleza en que viva para soportar la gran tribulación. Si usted no traza la palabra, creerá que la salvación no dependerá de lo que el Señor Jesús hizo por usted en la cruz. En resumen, si no traza bien la palabra de verdad, terminará metido en la ley, que equivale a salvación por obras, no por fe. Brevemente diré que el bautismo, que significa sumergir, estar inmerso o también estar abrumado, el bautismo para salvación predicado por Pablo a nosotros se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Quien nos sumerge, nos abruma en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando usted cree en el Evangelio descrito en 1 Corintios 15 del 1 al 4, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo realiza el bautismo en el cuerpo de Cristo, lo cual no puede realizar ningún humano. El Espíritu Santo realiza el bautismo. Esto es un bautismo espiritual, no en agua ni en sangre. Por la influencia de la Iglesia Católica fuimos programados a pensar que el bautismo necesariamente va acompañado de agua, pero ello no es correcto. Este será motivo de otra exposición, pero quisimos mencionar brevemente en dónde se encuentra, cómo, cuándo y quién lo realiza. Cuando el Espíritu Santo lo bautiza, lo sumerge, lo abruma en el cuerpo de Cristo. Entonces su viejo hombre muere con Cristo en la cruz, es sepultado en la tumba y al resucitar usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, sentado en los lugares celestiales. Está sellado por el Espíritu Santo, esperando la redención del cuerpo, la transformación de este cuerpo en uno semejante al del Señor Jesucristo. También podemos ver esto en Romanos capítulo 6, del 1 al 6. El bautismo en agua es una obra y estaba contemplado en la antigua ley, en el antiguo pacto. Aquí brevemente regresaré a la línea de tiempo para mencionar que los libros de Génesis hasta el libro de Hechos 7, toda esta es doctrina para los judíos. Para nosotros es de Romanos a Filemón. El libro de Hechos es un libro transicional. No podemos encontrar o tratar de obedecer toda la doctrina que está en Hechos, porque es un libro en el cual fue cambiando de las instrucciones de los judíos a las instrucciones a los gentiles. Entonces hay un cambio aquí en el libro de Hechos y no podemos ir y tratar de obedecer todo lo que está en Hechos, porque en Hechos, por ejemplo,
la forma de recibir el Espíritu Santo era de diversas formas. Por ejemplo, unos eran bautizados en agua, otros era por la imposición de manos, otros era por fe, etc. Entonces, primero está, de aquí para acá, es los libros a los judíos, luego viene este tiempo, las instrucciones para el cuerpo de Cristo, que está formado también por judíos y gentiles. De hecho, Pablo fue primero a los gentiles, fue primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles, mayormente por gentiles. Después de esto, vienen los libros de Hebreos a Apocalipsis. Y estos libros son los que tendrán, estas instrucciones son los que tendrán aplicación para este tiempo. Entonces, como dijimos, es una línea de tiempo, está diseñada y es perfecta. 10. Seguimos con el punto número 10 de las consecuencias de no trazar o distribuir bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que genera si no trazamos la palabra conforme Dios le reveló a Pablo? Cuando usted lee el Salmo 7:8 que dice: Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, ¿cree usted que puede decirle eso a Dios y salir bien librado? O lo que dice el Salmo 26:1: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. 26:2: Escudríame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. 26:3: Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Pues es una declaración muy arriesgada si es que usted quiere hacerlo. Permítame recordarle lo que dice Romanos 3:10 al 12. Pablo dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por favor, acepte la justicia que Dios provee. Y la única que Él acepta, la justificación por fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Pablo con toda sabiduría e inteligencia dijo: cuando sea hallado por Dios, es decir, cuando Dios me juzgue, no quiero que vea mi integridad, ni mi obediencia, ni mis actos o mis obras, sino la justicia, obediencia, santidad y fe del Señor Jesucristo, que nos es atribuida por fe, como si nosotros hubiéramos sido perfectos y santos como Él. ¿Existe mayor regalo? Filipenses 3:8 al 9 dice, Pablo está hablando: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, antes de que Pablo creyera en el Señor Jesucristo, pues él creía que las obras de la ley le iban a hacer salvo. Por eso dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por la obediencia a los mandamientos, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando estudie la Escritura desde la perspectiva del diseño ordenado por Dios, sabrá que lo que Pablo enseña a la iglesia en sus 13 cartas es lo que aplica actualmente para salvación. Y Pablo siempre enseñó a la iglesia que la salvación es por gracia a través de la fe en la muerte expiatoria, es decir, en la muerte por nuestros pecados, la sepultura y resurrección al tercer día del Señor Jesucristo. Sin obras, el Señor Jesucristo pagó todo, y Él nos regala la vida eterna. Nada podemos hacer para merecerla. Lo único en que nosotros contribuimos es con los pecados, mismos que hacen necesario el sacrificio del Señor para nuestra salvación. Agregarle obras
es menospreciar el sacrificio del Señor Jesús y pensar que su sangre, que es la entrega de su vida, no es suficiente para salvarnos. Aquí termina la presentación del trabajo. Esto lo hacemos por amor al Señor Jesucristo y a nuestros hermanos que aún no analizan la Escritura conforme Dios ordena. Por favor, comparta el video y suscríbase al canal. Estamos a sus órdenes en la dirección sigoajesus2002@gmail.com por si desea que le envíe la línea de tiempo. También recomendamos el canal de nuestro hermano Felipe, Gine Jubá Ministerios, que se encuentra, aquí está el URL, la dirección es la que se encuentra aquí. Y pues de nuestra parte es todo. El Señor Jesucristo le bendiga y gracias.